Vamos a leer el capítulo 5 del libro de Marcos. Un saludo de la pastora Clara, de Laura. Como decía el pastor Francisco, están en Camundí. Esta semana estuvimos porque les acompañamos en un congreso de damas el día viernes, el día sábado, y hoy están en la congregación. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, ¿quién salió? El Señor Jesucristo. Enseguida vino a su encuentro, diga encuentro. Ahora con ganas, encuentro. Eso, ahí no es su encuentro de los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que aún no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Cuántos eran? 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Y les contaron lo que habían visto, los que le había acontecido al que había tenido el demonio y de lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba
sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Levante su mano derecha al cielo, por favor. Cierre sus ojos unos minutos. Incline su rostro y repita conmigo: Padre, yo te doy gracias por tu hermosa y preciosa palabra. Te pido que me hables. Tú me la has dado como herencia. Trae una unción de milagros. Trae una unción de fe a mi vida. Mientras tu palabra es predicada, desata mi vida, sana mi vida, libera mi vida y transfórmame para la gloria tuya. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. 3 encuentros, 3 milagros. Así se intitula la predicación de hoy. 3 encuentros, 3 milagros. Y ustedes que pusieron atención a este capítulo 5 de Marcos, se dieron cuenta que hay 3 historias diferentes. Y hay una historia en medio de otras 2 historias. Y hay 3 escenas. Y la primera escena es un hombre totalmente endemoniado. La segunda escena es una mujer afligida por el azote de su enfermedad por 12 años. Y la tercera escena es un hombre principal buscando resurrección para su hija que estaba agonizando y que murió. Y de esas 3 historias, de esas 3 escenas, quiero hoy compartir para que usted se lleve una unción de milagro y de fe para todas las áreas de su vida. ¿Qué fue el punto en común de estas 3 personas? Que las 3 personas corrieron a Jesús, se postraron, dice, las 3 veces. Cada uno de ellos se postró ante el Señor. Cada uno de ellos corrió al Señor Jesús, a pesar de que había multitud, a pesar de que parecía muy ocupado, a pesar de que su aflicción era muy grande. Los 3 tuvieron algo en común, y es que buscaron a Jesucristo. Mi hijo lo decía cuando empezó a ministrar hoy: no se trata de una iglesia, no se trata mucho menos de una religión. Se trata de que tú y yo tengamos un encuentro diario, íntimo, personal, permanente con nuestro Señor Jesucristo. En el día que Él nació en Belén, no nació ni el cristianismo, tampoco nació el catolicismo. Nació el Rey de Reyes y Señor de Señores.
nació el Salvador del mundo, el que iba a quitar nuestros pecados, el que iba a liberar nuestras vidas, el que iba a liberarnos de la enfermedad y el que nos iba a pasar de muerte a vida. ¿Me estoy haciendo entender? Es Jesucristo. Y en este momento la Biblia dice que Él traspasó los cielos y está en este instante sentado a la diestra del Padre en poder y en majestad. Y en este momento está intercediendo por usted y por mí. En la cruz del Calvario Él hizo una obra completa y perfecta. Por eso pudo decir al Padre: consumado es, todo está completo, nada queda por hacer. Todo el amor de Dios fue completo en la muerte y resurrección de Jesús. El poder de Dios. Por eso la Biblia dice que la cruz, para los que creemos en Él, es poder de Dios. En la cruz está el mayor poder de Dios. Lo que tú necesitas para transformar tu vida, para transformar tu hogar, para cambiar tu vida totalmente, para hacer una nueva vida, para hacer rotas las cadenas, para ser libre de la maldición, solo está en Jesucristo. El único que vino, creció, se humilló a ser hombre, pero fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y delante de ese nombre se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua y toda tribu confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. Él es el Rey de gloria. Él es el digno de ser alabado, de ser exaltado. Y Él es el único con el que tú te tienes que encontrar cara a cara. Es al único al que tienes que rendir tu voluntad. Como dice la oración del Padre nuestro: Padre, que no se haga tu voluntad, que tu voluntad sea así como en el cielo, también aquí en la tierra. Esa es la victoria del ser humano. El ser humano hoy en día lucha en su propia fuerza. El ser humano hoy lucha con su autosuficiencia. El ser humano lucha en su orgullo intelectual, filosófico. El ser humano anda tras dioses creados por hombres. Y esa es la crisis de la humanidad hoy en día. Y para tener victoria, y para pasar de muerte a vida, y para restaurar las familias, y para restaurar tu vida financiera, y para restaurar tu vida emocional, sentimental, solo en Jesucristo tendrás la victoria. Amén. Encontré un proceso en estas tres personas, y el proceso fue esto. Encontré 4 pasos. Primero, estas 3 personas estaban atormentadas. O sea que el primer paso de este proceso es un tormento. Pero el segundo paso es que los 3, aunque estaban atormentados, tuvieron un encuentro. O sea que el segundo paso es un encuentro con Jesús. Y el tercer paso, que siempre ocurre cuando nos encontramos con Él, es un milagro. ¿Cuál es el primer paso? Un tormento. El segundo paso, un encuentro. El tercer paso, un milagro. Y el cuarto paso en las 3 personas es un nuevo comienzo. Ese es el proceso. Hay un tormento, venimos a un encuentro, ocurre un milagro. ¿Para qué? Para nuevos comienzos. Por favor, dígaselo a la persona que está al lado. El proceso. ¿Cuál fue el proceso? Dígale. Aunque haya un tormento, venimos a un encuentro, ocurrirá un milagro. ¿Para qué? Dígale, ¿y para qué? Dígale, para un nuevo comienzo. Dígaselo bien fuerte. Ahora, mirándolo a los ojos, por favor, dígaselo mirándoselo a los ojos. Haga caso. ¿Por qué lo tiene que hacer? Por obediente. ¿Aprendimos? ¿Ya nos podemos ir para la casa?
¿No le parece suficiente? Conocer que a pesar de que hayan tormentos y opresiones, si hay un encuentro, una rendición a Jesús, ¿qué va a ocurrir siempre? Un milagro. Y cuando ocurre un milagro, ¿qué hay siempre? Nuevos comienzos. Por eso la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada cuánto, cada mañana. Amén. Primera escena. La primera escena es un hombre endemoniado. Esa es la primera historia que aquí vemos. Ahora, dice la Biblia, ¿cuál era el tormento de este hombre? Los demonios. ¿Cuál era el tormento de este hombre? Demonios. Ataduras demoníacas. Y es muy bueno que el mundo hoy entienda que hay unas entidades espirituales que existen, que son ángeles caídos, que hay fuerzas demoníacas del mal, fuerzas de las tinieblas que oprimen a la gente. Es impresionante. Nosotros, mi esposa y yo, llevamos más de 25 años ministrando por su misericordia la palabra de Dios. Y nos impacta como una persona, cada vez que viene a Jesús y es libre de las opresiones demoníacas, parece otra persona. Y uno dice, es tremendo las actitudes que tenía, su carácter, su boca vulgar, sus ataduras sexuales. Todo es un tema espiritual. El problema es que el mundo quiere todo con su mente, con su intelecto, con su raciocinio lógico, solucionar los problemas. Este hombre estaba atormentado. Este hombre estaba tan atormentado que dice la Biblia en la historia que acabamos de leer, que vivía en los sepulcros. ¿Y qué significan los sepulcros? Muerte, oscuridad, pánico, miedo. Y no solamente era un hombre que vivía en los sepulcros, era un hombre violento, dice la Biblia. Ya las cadenas las rompía, se hería con piedras, estaba atado. ¿Cuánta gente indigente? Cuando yo veo una persona indigente caminando en las calles ahorita, ustedes han visto la noticia, se nos despertó, bueno, y los medios también han magnificado un problema social de 14.700 personas indigentes que viven en Bogotá. Y son personas atadas, que solo el poder de Jesucristo las puede hacer libres. Si usted, yo no sé, yo conozco personas en las iglesias que vienen, pero siguen atados a pornografía, que siguen atados a un sexo ilícito, que siguen atados a la mentira, al engaño, a la vida doble. Usted tiene que decirle, Señor, yo quiero clamar a ti. Este hombre, en el verso 6 me impacta, que un hombre tan endemoniado no dice, ya está su voluntad hubiera perdido, pero dice el verso 6, que él vino a Jesús y se arrodilló ante él. Y usted dice, ¿cómo un hombre que dice la Biblia tenía 2,000 demonios, era una legión, y salieron 2,000 a 2,000 cerdos? ¿Cómo? Mire, esto es un concepto que mucha gente dice, no, es que ya perdió la voluntad. No, nadie pierde la voluntad. Todos tienen una conciencia de que hay un Dios todopoderoso que nos puede hacer libres. Y usted tiene que tener la fe, por más grande que sea la opresión. ¿Cuánta gente en nuestra cultura latinoamericana ha sido oprimida por riegos, por hechizos, por embrujos, por trabajos, como lo llamamos? Es que lo trabajaron, es que lo chuzaron, es que esa mujer amante lo chuza y entonces trae la atadura a la casa. Ok, eso existe, eso es verdad, eso es realidad. Hace poco llegó a la iglesia una señora con su hija, un joven que estudia en el colegio, estaba en su grado 11, compartió con su compañera del colegio. La compañerita trajo a su mamá y la mamá empezó a venir a nuestras reuniones del fin de semana. Y de pronto hubo como un mes que yo no la volví a ver. Regresó hace como un mes, desesperada, angustiada, casi no termino de predicar, y ella corrió a donde yo estaba al frente. Me dijo, pastor, oré por mí. Le dije, oye, ¿no te había vuelto a ver? Dijo, sí, pastor, es que no he estado constante, pero le quiero decir, pastor, vengo en un problema gravísimo de hace un mes para acá.
hay un hombre negro que cada vez que yo llego a mi casa, yo vivo sola con mi hijita, y hay un hombre, una entidad demoníaca negra que ahora vive en mi casa. Y me da pavor en las noches acostarme, porque cada vez que me acuesto, esa entidad se me manda encima y me empieza a ahogar y a asfixiar. Y yo le dije, ¿por qué no habías vuelto? Llamé a una líder de la iglesia, al otro día había un encuentro en nuestra congregación. Le dije, tienes que venir mañana, tienes que congregarte, no te aísles. Porque si tú te aíslas, esa entidad demoníaca te hará más daño a tu vida. ¿Dónde vivía este endemoniado? En los sepulcros. Toda entidad demoníaca, míreme aquí con atención, lo primero que hace con una persona para destruirla es aislarla. Cada vez que una persona, a veces la gente cree que es que uno se muere porque se sienten en las sillas. No, uno como pastor o los líderes, yo sé que aquí en esta iglesia hay un equipo de líderes muy hermoso porque lo conozco. Y te llama, ole, no te volví a ver, ole, ¿qué pasó? No fuiste al hogar de luz, ¿qué pasó? No te vi en la iglesia el domingo. Y dice, ay, ¿qué tal la molestadera? No, la molestadera no es pilas si tú te aíslas. Cada vez que tú te aíslas, Satanás tendrá más victoria sobre tu vida. Y esta mujer le dije, ve a un encuentro que te ministren y que sean libres. A los 15 días esa mujer estaba con su rostro resplandeciendo. ¿Y cómo va? Dijo, feliz, pastor, fui libre. Y lo único que necesitaba era que alguien orara por ella y que viniera Jesús. Ahora, la palabra de Dios es tan perfecta, y yo siempre le hago preguntas a la Biblia. Y la primera pregunta que le dije, Señor, ¿qué necesidad había de que tú colocaras ahí que eran muchos demonios, que eran una legión y que se fueron a 2000 cerdos? Como que uno dice, wow, pero qué libreto el que armaron en esa escena, ¿cierto? Tremendo, un hombre endemoniado en una legión, son como 2000. Y la pregunta que yo le hice, Señor, ¿por qué? Y la respuesta que recibí de Dios fue, porque yo quiero que mi pueblo entienda que no importa cuántos sean, si vienen a mí, yo los hago libres así. Amén. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la tendencia a magnificar más al diablo, a tener más en la fe en el mal que en el bien. Y tú tienes que decirle, no importa cuál sea la circunstancia, no cuán grande sea la opresión, si tú tienes fe hoy, no solamente para tu vida, para tu hogar, para tu matrimonio, sino también para tus hijos que de pronto están bajo una opresión demoníaca. Y tú tienes, si estás hoy acá, nos sigues por el internet, tú tienes que tener la fe de que para Dios no hay nada imposible. Tú tienes la fe de que si vienes al encuentro con Jesús y te llenas de su gloria y de su poder, es impactante. Los demonios empezaron a decir, no nos eches fuera, no nos eches fuera de esta región, le dijeron. Entonces Jesús vio un hato de cerdo. ¿Usted se imagina cuántos son 2000 cerdos? ¿Cuánto vale un cerdo? ¿Cuánto valen 2000 cerdos? Era el billete. Entonces usted mira, pero Dios como injusto, ¿no? Quebró al de los cerdos por liberar a un hombre. ¿No se hace usted esas preguntas? Yo soy el único que me hago esas preguntas. Yo le dije, Señor, pero ese era el negocio de este man. 2000 cerdos. ¿Ah? Ustedes han tenido una marranera, tener 2, 3 marranos ya platica, ¿no? ¿Cómo será 2000? Era el billete. Entonces la pregunta es, ¿y por qué Jesús permitió que fueran a los cerdos? Muy sencillo, porque si usted lee toda la Biblia, para el pueblo de Dios, ese animal era un animal inmundo y no tenían que estar por ahí. ¿Estamos acá? Y se lanzaron. Ahora lo más impactante es que vienen los dueños, les cuentan lo que ocurrió y ¿saben qué dicen? Todo, en vez de ponerse feliz por ese hombre, ¿sabe qué? Váyase de acá, hermano. ¿Qué fue lo que le dieron a Jesús? Mírenme aquí. ¿Sabe que ese ministerio no es llamativo? A la gente no le gusta hablar de liberación. De demonios, no me hable, ni me hable de eso. Sí, los demonios no quieren que le hablemos. A los demonios hay que echarlos fuera. Escuchen esto.
Jesús dijo que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Ahora una pregunta sencilla. ¿Quién es aquí hijo de Dios? A ver, ¿cuántos sí, cuántos no? Ahora levanten las manos los que aquí no son hijos de Dios. Bueno, entonces me hicieron trampa. O hay unos que no saben todavía si sí o si no. Entonces, ¿quién está así? Que ni sí ni no. Si usted es hijo de Dios, usted tiene que venir con toda la fe a Jesucristo y decirle: Señor, libérame, rompe mis cadenas, Dios, quita mis opresiones, hazme libre por el poder tuyo, Señor. Yo quiero ser libre de toda atadura. No importa si a mí me dicen: pastor, es que llegó al encuentro, es que el papá y el abuelo y que tatarabuelo y que eran brujos y que tiene una línea de iniquidad muy grande. Todos eran medios y hacían brujería y hacían hechizos. Bueno, gloria a Dios, ya está aquí uno en Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Ninguno. No importa cuál sea tu atadura. Mírame por qué. Porque muchas personas prefieren justificar su vida de pecado que ser libres. Yo conozco personas que no, ya encontré la raíz de mi atadura. Es que mi papá era un adúltero, mi abuelo peor que mi papá. Entonces con razón yo soy así. Ese no es el propósito de la verdad. La verdad es que te haga libre. La verdad no es que te justifiques. La verdad es que tú digas: no importa, mira, yo crecí en un hogar de origen tolimense. Nosotros tenemos una cultura, o al menos en mi familia, en mi línea de familia, de tomábamos mucho aguardiente. Desde jovencito uno empezaba a los 12, 13 años a tomar. Nosotros fuimos papá, mamá, o somos, gloria al Señor todavía, somos papá, mamá y 5 hijos. Y nosotros antes de desayunar nos íbamos a la finca y los 7 antes de desayunar nos tomábamos una botella de aguardiente. Ese era nuestro desayuno diario. Y crecimos en un mundo de alcoholismo. Mis negocios se quebraron. Yo bromeo con Sergio, mi hijo, y le digo: papá, a mí a los 16 años me decían Don José, porque tenía 16 empleados cuando yo tenía 16 años. Siempre tuve mucho dinero por la misericordia de Dios y negocios, pero el alcoholismo me hizo perder mis negocios. Y llegué a la iglesia un día y yo salí y nunca volví a tomar, porque ahí en ese lugar encontré el poder de Jesucristo. Y nunca, ayer una señora muy linda que está predicando con mi esposa me preguntó: ¿y quiénes eran familiares cristianos en tu familia, pastor? Le dije: nadie. Clara y yo somos las primicias del cristianismo en nuestras familias. Nadie nunca. A mí, es más, no me predicaron la Biblia, no me compartieron de Jesucristo. Yo estaba un día en mi casa, vi un resplandor de gloria en mi habitación, siendo un impío pecador, pasando por un proceso de deseo de suicidio durante todo el año 1990. Y yo empecé a llorar y decirle a mi esposa: yo creo que Dios existe y hay que buscar de Dios. Llama a tu amiga evangélica que te compartió allá en la universidad. Y nos fuimos donde la amiga evangélica y nos invitó a una iglesia, y nunca más necesitamos ni procesos de desintoxicación del alcoholismo, ni de cantidad de ataduras. Simplemente entramos y el poder de Dios nos liberó. Y entramos en un proceso de liberación. Y nuestras ataduras sexuales. Y mi esposa venía de una cultura de brujería, de hechicería. Mi suegra, cuando nos convertimos, le habían dado 15 días de vida, estaba cuadraplégica en una silla de ruedas, no dormía, no comía, no dormía sin una hora, pesaba 35 kilos. Le habían dicho: haga una herencia porque usted se va a morir en 15 días. Pero para la gloria de Dios la llevamos a una iglesia, asistió a un seminario de liberación y vivió 15 años más. Dios la levantó de la silla de ruedas, se sanó totalmente, empezó a predicar de Jesucristo. ¿Solo porque en Él está el poder para liberarnos? Y no importa cuál sea tu atadura, si hoy vienes a Jesús, Él va a romper tus cadenas.
Él te va a hacer libre de la brujería. Y no hay poder embrujado que pueda contra ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esta es la herencia de los hijos de Yahweh, de los ejércitos. Nadie, ningún embrujo, ningún hechizo, ninguna atadura familiar podrá prevalecer sobre el poder de Jesucristo. Si tú vienes y te postras a Él y rindes tu vida y te consagras y le dices: Señor, libérame, rompe mis ataduras, el milagro en tu vida ocurrirá. Amén. Y hubo un nuevo comienzo. La Biblia dice que este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y versos más adelante dice que vino a Jesús y quería seguirlo, irse con él. Y escuchen lo que Jesús le dijo en el verso 19: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Cuál fue el nuevo comienzo para este hombre endemoniado? ¿Cuál fue el nuevo comienzo para una persona que llega atada, endemoniada, con ataduras financieras, con ataduras? Es que hice narcotráfico. Ok, pues arrepiéntete. Dios te romperá la maldición. Que toda persona que estuvo y que ha estado en narcotráfico, seguro que le vendrá maldición a su vida financiera y familiar, seguro. Toda persona que ha estado en brujería, en hechicería, consultando muertos, consultando la pitonisa, consultando el chocolate, vendrán ataduras. Pero hay un nuevo comienzo. Diga nuevo comienzo. Diga nuevo comienzo. Este hombre estaba tranquilo. Estaba en su juicio. Este hombre quiso seguir a Jesús. Y mírenme con atención. Hace unos 20 años yo escuché un predicador enseñar sobre este hombre. Y esa predicación nunca se me ha olvidado en 20 años. Él decía de que Dios con nosotros tiene un eterno propósito. Míreme aquí. Diga eterno propósito. Y él le decía, o nos decía a los padres que teníamos hijos: ¿a cuántos padres que tienen hija les gustaría casar a su hija con este endemoniado? Y entonces él contó una historia de cómo iba Satanás delante de Dios a acusar. Mírenme esta historia tan hermosa. Este predicador decía que cada vez que lo llevaba a los sepulcros, Satanás iba y le decía: lo tengo en los sepulcros. Y Dios le decía: pero es mi evangelista. Y Satanás iba luego y le dice: lo tengo con cadenas. Y Dios le respondía: pero es mi evangelista. Lo tengo desnudo, se rompe, se hiere con piedras. Y Dios le respondía: pero es mi evangelista. La historia es que él se fue a Decápolis. Y Decápolis significa 10 ciudades. Y cuando hubo un nuevo comienzo, Dios se le enfrenta a Satanás y le dice: te dije, era mi evangelista, lo tengo predicando en 10 ciudades. Y eso te quiero decir a ti hoy. Tu nuevo comienzo es ese. Si tú vienes a Jesús, Dios te dará un nuevo comienzo. Y no importa la atadura que hayas traído, Él te hará libre y cumplirá el propósito que siempre ha tenido contigo. Porque Él es Dios, porque Él es el fiel y verdadero, el todopoderoso, que reina por la eternidad. Compartía hace tal vez 15, 20 días, un mes, no sé, estuvimos en un encuentro con el liderazgo. Y les decía, cuando Dios tiene un propósito, mire hermano, es mejor que usted se agache y se rinda al propósito de Dios. Es un consejo de pastor que le doy. Y le contaba de un joven, no sé si escucharon hace unos meses atrás, un hombre que entró a una discoteca gay a la Florida y mató 50 personas. ¿Vieron esas noticias? Ok, mírenme aquí, una historia me impactó de un joven que ministraba en la alabanza de una iglesia, se rebeló contra Dios,
se rebeló contra la casa, se volvió homosexual y ese sábado en la noche estaba en esa discoteca y el tipo que estaba con el fusil le metió 6 tiros. Y ese joven ahí a punto de morirse con 6 tiros de fusil en su cuerpo, le clamó a Dios, le dijo: Dios, si tú me salvas, no permitas que yo me muera hoy acá en este lugar y en esta circunstancia. Si tú me salvas, yo me vuelvo a ti y regreso a la iglesia. Y el testimonio del papá es que su hijo había venido arrepentido porque quería volverse al Señor y volverse a la iglesia. Enseñanza. Cuando Dios tiene un propósito contigo, así sea a tiros, te va a traer otra vez acá. Amén. Diga: Dios tiene un propósito. Levante su manito y dígale: Señor, no importa el tormento, no importa la atadura, no importan las maldiciones, si yo vengo a ti, ocurrirá el milagro, Señor, y yo tendré un nuevo comienzo y cumpliré el eterno propósito que tú tienes con mi vida. Ahora tus 2 manitos al cielo, dile: Señor, heme aquí, haz con mi vida lo que tú quieras, lo que mejor te parezca, yo lo quiero hacer. Dele un aplauso a Jesucristo. Segunda escena, aparece Jairo, un hombre principal, clamando por su hija. Pero en medio de esa escena, que lo voy a dejar como tercera, míreme aquí, aparece una mujer del flujo. Es como para Jairo fue la mujer más inoportuna de su vida. ¿Usted imagina? Ese hombre va, ve a Jesús y dice: ay, aquí está Jesús, camine, mi hija se está muriendo. Jesús dice: listo, vamos. Y aparece la historia de una mujer. Y va ahí de intensa y se le agarra por detrás al manto del Señor. Dice: si yo lo toco, Señor. Tormento de esta mujer, ¿cuál era? ¿Cuál era el tormento? La enfermedad. Yo creo que esta mujer había perdido la fe hasta en Dios. Porque si usted lee la Biblia juicioso, ella no dijo: yo lo voy a tocar para sanarme. Verso 28 dice: si yo lo toco seré salva. Yo creo que estaba tan decepcionada con Dios que se había vuelto atea. Porque dijo: si yo lo toco no voy a ser sana, dijo: voy a ser salva, dice la Biblia. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Si ella tenía un azote, míreme aquí con atención. Su azote era la enfermedad. Mírame, una de las mayores azotes que en el siglo XXI la humanidad sufre es la enfermedad. Yo invito a las familias siempre a que hagan un presupuesto de cuánto gasta usted en medicamentos mensualmente. Hay gente adicta a la farmacéutica. Hay gente adicta a las pastillas. Uno de los testimonios de Juan Luis Guerra, por qué recibió a Jesucristo en su corazón, es porque él decía: yo era el hombre famoso, el compositor famoso, viajaba en las naciones, pero era adicta a las pepas para poder tener paz. Andaba dopado, andaba drogado. Hasta que un día alguien me compartió de Jesús y le dijo: tú no necesitas pepas, tú necesitas a Jesús, que es el único que te puede dar paz a tu corazón. Dice la Biblia que esta mujer había gastado todos sus recursos, diga recursos, y no le había servido para nada, diga para nada. ¿Cuánta gente anda de médico en médico? Hay gente que se volvió adicta a los psiquiatras, que tienen que estar semanalmente en una visita psiquiátrica. ¿Cuántos matrimonios? Mi esposa y yo llevamos más de 25 años trabajando con matrimonios.
Y muchos matrimonios nos buscan y dicen, pastor, es que estamos mal y necesitamos una terapia de pareja. Yo le dije, hermano, está en el lugar equivocado. Porque yo lo único que le puedo hablar es de la Biblia, yo no hago terapias. Yo lo único que le puedo decir es lo que la Biblia dice, me enseñó a mí, yo le enseño a usted. No hago terapias. Cuando alguien me pide consejería, primera claridad que yo tengo, venga, su tiempo es valioso, mi tiempo es valioso, yo no hago terapias, ¿ok? ¿Usted está aquí por terapia? ¿O usted está aquí porque quiere cambiar y rescatar su vida? ¿Por qué? Porque todo hoy se volvió aflicción. Mire, la Organización Mundial de la Salud dice que el SIDA, escuchen, será la enfermedad número 9 en causa de muerte en la humanidad. Las 8 anteriores enfermedades que causarán muerte a millones de personas, todas serán enfermedades mentales. La gente vive loca, hermano. La gente vive con presiones. La gente somatiza. Conoce esas personas que cuando tienen un problema en la casa ya la conoce y dice, me va a dar, no, me voy, cójame, me voy. No le va a pasar nada, párese y escuche el problema que tenemos. La gente no quiere enfrentar los problemas. A todo momento se quieren enfermar. Hace unos 2, 3 años tuve a mi papá en la casa, una cirugía que le hicieron. Un hombre hoy en día tiene 83 años por la gracia de Dios. Tenía 80, lo llevé a una consulta al hospital. Era un anciano de 80 años y yo le dije, hey, ¿y no hay una prioridad para los ancianos aquí en este hospital? Salió el médico cirujano, me dijo, señor Villanueva, con todo respeto, es que tenemos un problema en urgencias en todos los hospitales de Bogotá. Y es que el 85% de las visitas a urgencias no son urgencias. Y hay gente que se nos muere por estar atendiendo gente que quiere es no ir a trabajar. Hace poco conocí una profesional que me atendió, yo tenía una cita con ella y dice, ay, señor Villanueva, ya que llegó, casi no me encuentra, yo estoy que me voy para el médico. Le dije, ¿pero y luego qué tiene? Me dijo, no, una gripe terrible, a ver si me dan cita. Yo le dije, no, eso se va a mejorar. Yo pensé en la empresa, dije, ¿cómo esta se va a ir toda la tarde para una cita médica? Yo la veo bien. Yo pensé como dueño de la empresa. Usted tiene que decirle, Señor, ¿hay enfermedad en mi casa? ¿Estamos somatizando los problemas? Porque el Señor quiere hoy traer sanidad a su vida. Y usted tiene que acercarse hoy al manto de Jesús y tocarlo con fe. Usted se imagina cómo iba él, dice, y la multitud que hacía con él, lo apretaba. Usted se imagina así, y a Pedro y a Juan, dejen campo, que ahí viene el Señor, vamos donde Jairo, muevan, déjenme pasar. Y de pronto Jesús dice, no, espere Pedro, alguien me tocó. Venga Señor, no sea chistoso. ¿Alguien lo tocó? Miren, nos llevan como un sándwich. ¿Cómo que alguien lo tocó? Si alguien me tocó, poder salió de mí. Y era esta mujer que dice que se sintió llena de miedo. Dijo, Señor, yo fui. Es que yo tengo una enfermedad. Usted se imagina, mujeres, entienden más este texto que los hombres, 12 años con un flujo continuo. Si usted lee un poquito la Biblia, para una mujer que tenía flujo, era una mujer inmunda y tenía que estar fuera de la congregación. Había sido una mujer rotulada por la inmunda, la sucia, la que nadie puede tocar porque anda con un flujo permanente. Y usted tiene que decirle hoy, Señor, no importa cuál sea la enfermedad, yo me quiero acercar a ti. Yo quiero ser, si tu enfermedad es del corazón, no vaya donde la doctora corazón. Mire, en nuestro ministerio han llegado muchos jóvenes y jovencitas. Y a mí me impacta que el 95% de los problemas por los cuales los jóvenes y las jovencitas llegan a la congregación es por problemas de su corazón. Han sido abandonados, han sido heridos, han sido traicionados, manoseados, tanto unos como otras. Y yo siempre digo a las jovencitas, venga, pero deje esa depre por ese muchacho. Esa era una inmunda porquería que no le servía. Y Dios lo que hizo fue guardarla de ese hombre vagabundo.
¿Y usted llorando ese vagabundo? No, usted tiene que ser feliz, sane su corazón. Esa es mi consejería. Pastor, es que me siento sola. Y yo le digo, mire, yo aprendí de mi pastor algo muy sencillo, mujeres. Es mejor que la deje el tren y no que la arrastre toda la vida. Porque hay unas que se suben en unos vagones, hermano, que dice, padre, ¿cómo esta mujer profesional, inteligente, no tenía problemas? Y se fija en este mugre, a que la haga sufrir, a que la maltrate. Pero tienen, como mi esposa ha predicado, el síndrome de Lea. ¿Ustedes saben cuál es el síndrome de Lea, no? El síndrome de Lea con Jacob era, ámame, ámame, necesito que me ames. Ese era el síndrome de Lea. Ustedes conocen la historia de Jacob y Lea. Y Lea la fea, dice la Biblia. No, mentira, la Biblia no dice eso, yo me lo invento. Lea, la que no trabajó Jacob por ella, él trabajó por su Raquelita, que era la más hermosa, la que lo había cautivado. Y el tío Labán de avión le mandó a Lea primero. Y Lea, todos los 4 hijos, les puso nombres solo pensando en que Jacob la amara. Y usted tiene que decir, Señor, ¿cuál es mi enfermedad? De pronto su enfermedad es en la identidad. Míreme, hombres, una de las grandes cargas que Dios ha puesto en mi corazón es referente a los hombres, empezando por los jóvenes, porque la Biblia dice, apártame a los varones de 1 mes para arriba. Cuando usted nace varón o usted nace hembra. Y la carga por los hombres es, ¿por qué su identidad está tan maltrecha? Porque la hombría se perdió. Porque el hombre hoy le cuesta ser el proveedor de su casa, cuando la Biblia así lo estipula. Porque al hombre le cuesta ser la cabeza, el visionario, el que emprende, el que busca más de Dios. Porque al hombre le cuesta ser el profeta, el sacerdote de su casa, cuando la Biblia a mí me demanda que lo sea. Mírenme, hombres, se lo explico. Estás enfermo en tu identidad. Perdiste tu identidad varonil. Cuando Dios creó a Adán antes que a Eva, acuérdense que a Eva la sacó de la costilla. Cuando Dios creó a Adán, escúcheme, Él le dijo, sopló Dios en Adán aliento de vida, mírenme. Y las primeras labores que Dios le encomendó a Adán fue, labra el huerto y guárdalo. Y les quiero decir, Eva no existía. Dios estaba diciendo que el hombre está para trabajar. Otro consejo prematrimonial a las jovencitas: antes de mirarle si va al gimnasio y cómo tiene los músculos, mire, ¿este hombre trabaja? Porque esa es otra enfermedad de las mujeres. No importa si tú trabajas, yo te mantengo con tal de que me des hijos. Y la familia está enferma. Porque el hombre perdió su unción de proveer, de proteger. ¿Qué tenía que hacer con el huerto? Labrarlo. ¿Y qué es lo segundo? Guardarlo. El hombre tiene que ser el macho de la casa, no que la mujer tenga que sacar las cucarachas porque al hombre le da miedo. Ay, mija, es que ahí viene ese man que le debemos esa plata. Empieza diciéndole debemos y la mujer le dice, ¿debemos? Creo que usted fue el que se embaló en ese negocio. Que a propósito, yo le dije que no me daba paz. Y el hombre dice, ¿por qué no va usted y lo atiende allá? Y le contesta, no, vaya, guarde, proteja. Y luego dijo, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para que constituyan una familia. Mírenme, ¿qué tipo de enfermedad hay en su casa? No son solo enfermedades mentales, no son solo las rodillas que ya le traquean. Ese no es tema. El tema es tu identidad ha sido enferma. Tu familia, tus relaciones están rotas. Muchas familias, el problema no es plata, el problema son
odios, rencores, resentimientos, gritos, peleas, celos, contiendas. Entonces la familia se enfermó. Y tú tienes que decirle: Señor, sáname hoy de toda enfermedad. ¿Qué tal si las finanzas se enfermaron? Y hay una crisis, y hay unas deudas, y tú tienes que clamarle hoy al Señor: sáname, Dios. Yo creo que el poder sanador vendrá. ¿Cuál fue el nuevo comienzo para esta mujer? Pues esta mujer, dice la Biblia, que Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, verso 34, ve en paz y queda sana de tu azote. Mírenme, ¿por qué Jesús le dijo que la enfermedad, el curarle la enfermedad, le traería paz? Mi esposa me dice que ella creció con una mamá enferma por años y años. Y mi esposa tiene una resistencia a la enfermedad. Casi que en la casa nadie se puede ni dar gripa. Porque uno dice: es que tengo como gripa. Y dice: ¿qué gripa? Ni qué gripa. Y Clara siempre reacciona así. Y yo un día le dije: ¿tú por qué reaccionas así? Me dijo: porque es que viví años la enfermedad en mi casa. Y llegué a Jesucristo y entendí que Él es mi sanador. Y no puedo aceptar ni un día de enfermedad en mi casa. Y yo le dije: ¿y eso cómo fue? Me dijo: no había paz en mi casa. Todos girábamos, 9 hijos, papá y tío que vivían con ellos, girábamos alrededor de una mamá enferma. Y eso era una zozobra, y eran gritos, y eran peleas, y era plata, y eran reclamos. Y era un ambiente tan terrible que cuando yo conocí de Jesús y Jesús sanó a mi mamá de la cuadraplegia, entonces quiero vivir en paz. Levanten sus 2 manos al cielo. Los que quieran ser libres de cualquier enfermedad, levanten sus manos y eleven su voz. No los escucho. No los escucho. Yo quiero escucharles. Clamen al Señor por sanidad. Vamos, su cuerpo. No es el tema de la edad. Migrañas, cáncer, diabetes, artritis, toda enfermedad de tu cuerpo, en tu sistema digestivo, en tus pulmones. Vamos, pide una sanidad. De pronto tu corazón es el que está enfermo. Tristeza, lamento, opresión, depresión, desánimo. Coloca la mano en el corazón, dile: sana también mi corazón. Perdí la alegría, perdí el gozo, perdí, Señor, perdí. Si están como matrimonio, como familia, tómense la mano y dile: Señor, quita toda enfermedad de nuestra casa, Señor. Quita toda la dolencia de nuestro corazón. Quita toda raíz de amargura, Señor. Quita todo recuerdo doloroso y triste. Vamos, levanta tu voz. Los quiero oír clamando al Dios de los cielos. Tus finanzas se enfermaron. Dile: Señor, trae un milagro. Las relaciones familiares están rotas. Dile: Señor, trae un milagro a mis relaciones. Sana mi casa. Quiero que haya paz en mi casa, Señor. Que haya paz, que haya armonía, que haya alegría, que haya deleite, que haya disfrute. Vamos, vamos. Tu cuerpo necesita ser sanado. El colon irritado, el hígado enfermo tiene que ser sanado por el poder de Jesucristo. Tu identidad como varón, tu identidad como mujer. Dile: Señor, levántame, Dios. Sana mi identidad, sana mi corazón, sana mis recuerdos, sáname de los traumas del pasado, sáname de los abusos que cometí con mi cuerpo, Señor. Hazme libre para la gloria tuya. Dele un aplauso a Jesucristo. ¿Cuál era el tormento de Jairo? Su hija agonizando. ¿Cuál era el tormento? Su hija agonizando. Y ya les conté cómo se atraviesa esta mujer del flujo. Y para colmo de la fe de Jairo, es que la mujer está dándole el testimonio a Jesús de su sanidad.
Y vienen y le dicen los sapos que nunca han de faltar: venga, no moleste al maestro, su hija ya paila, murió. ¿Usted se imagina la crisis? ¿Usted qué cree en el libreto de esta película? ¿Cuál fue, hacia dónde dirigió Jairo su primer mirada cuando le dieron la noticia de que su hija había muerto? ¿Hacia dónde es? Haga el libreto. A la mujer del flujo. Venga, usted fue la que se atravesó. Yo ya llevaba al Señor para mi casa a tiempo y usted se le atravesó con su flujo. Por eso es que dice la Biblia que Jesús le dijo: ¡ay, ay, ay! Venga, tranquilo. ¿Qué le dijo Jesús? Lea su Biblia. ¿Qué le dijo Jesús? Verso 36: no temas, cree solamente. Póngale la mano a la persona que está a su lado, mírale a los ojos y dice: no temas. Mírale a los ojos, dígale: cree solamente. Mírale a los ojos, dígale: no temas. Dile: no temas. Cree solamente. Y míreme la enseñanza de la fe. Y Jesús, dice la Biblia, que se fue a la casa de Jairo, míreme, y escogió a 3 discípulos, los de mayor fe: Pedro, Jacobo y Juan. ¿A quiénes escogió? A Pedro, Jacobo y Juan. Llegó a la casa y todos estaban llorando y alborotados, dice la Biblia. Jesús dijo: ¿qué es ese alboroto? ¿Por qué lloran? Esta chica no se ha muerto, esta chica duerme. ¿Qué dijeron? ¿Duerme? Dice, ahí se burlaron. ¿Duerme? Si la vimos morir. ¿Y qué hizo Jesús? Míreme una enseñanza de fe. ¿Quién quiere un milagro de fe hoy? Sacó a toda esa gente que no tenía fe. Se llevó solo al papá y a la mamá y a sus 3 discípulos y entró con esas 5 personas, oró por la niña y la levantó. Enseñanza: si tú necesitas un milagro de fe, rodéate de gente de fe. Porque si tú vas siempre donde la tía negativa que se quedó solterona toda la vida, ¿qué fe te va a dar? Así es la vida, mija. Es lo único que la tía le va a decir. Yo creo que usted es como yo, mija. Nos nacimos para quedarnos vistiendo santos. Y yo les quiero dar una esperanza hoy. Él oró por esta chica, 12 años de edad, que estaba muerta. ¿Y cuál fue el milagro? ¿Cuál fue el milagro? ¿Resucitó? ¿Cuál fue el milagro? ¿Y cuál fue el nuevo comienzo? Dijo: levántate, anda, come. ¿Por qué a los 12 años, papás, mamá, los que quieren tener hijos? Porque a los 12 años es una edad, y aquí ya lo prediqué, la importancia de las edades, creo que fue el año pasado. A los 12 años es una edad puntual para que una persona, su identidad se afirme o se destruya. Las cifras estadísticas dicen que los FARC, los paramilitares, reclutan a niños y niñas a los 12 y 13 años, a partir de esa edad. La estadística dice que los jovencitos y las jovencitas a los 12, 13 años empiezan sus experiencias sexuales o un poco antes. El problema que hay en Colombia es que las niñas de 13 años están quedando embarazadas y tienen bebés. Unas niñas de 13 años teniendo bebés. Por eso la Biblia dice que a esa edad se hacía una ceremonia donde el papá y la mamá llamaban a toda la congregación y honraban a sus hijos, sea hijo o hija, y los presentaban delante de Dios y pasaban de una edad de niñez a una edad de juventud, de responsabilidad. Tenían que responder por los mandamientos para fijar su identidad. Ahora, para terminar, piensa por un minuto, ¿qué áreas de tu vida sientes que se han secado? Que hay algo muerto. Y les voy a dar algunos tips. Primero, ¿cuántos son casados acá? Bien en alto sus manitos.
¿Cuántos sienten que en su relación matrimonial los sueños se murieron, el romanticismo ya no está, el gozo se acabó? ¿Quiénes tienen hijos e hijas? ¿Quiénes sienten acá que las relaciones con sus hijos están rotas, están distantes? ¿Quiénes sienten acá que sus finanzas están en crisis? Levanten la manito. Que necesitan un milagro financiero. ¿Ok? ¿Quiénes sienten acá que sus sueños, su visión del futuro se ha perdido? Que ustedes están llenos de desánimo, de tristeza. Amén. Quiero decirles que en Dios siempre hay el poder de la resurrección. ¿Cuántos hombres? Esta pregunta siempre la hago. ¿Cuántos hombres hay acá que un día tuvieron negocios, un día fracasaron y no han podido volver a levantar y llevan una crisis larga? ¿Ok? Dios les va a resucitar hoy. Amén. Espero que Dios te haya hablado hoy. No importa el tormento, cada vez que tú vienes a Jesús hay un milagro. Y cada vez que hay un milagro, ¿qué hay? Un nuevo comienzo. ¿A quién le gustaría que hoy fuera un día de nuevos comienzos? Ponte de pie.